Queridos alumnos, tengo la oportunidad de dirigirles de nuevo la palabra. Ahora les voy a hablar en concreto del providencialismo. En la filosofía de la historia encontramos un primer periodo, que es precisamente ese enfoque desde el cual se ilumina la historia para encontrarle un sentido, pero eso a la luz de la influencia del cristianismo. Y entonces tenemos que después del providencialismo viene la filosofía de la historia en sentido moderno. Por ahora vamos a tratar pues del providencialismo. Si se han fijado ustedes que en nuestro programa extraemos textos de un autor que es Carl Lowitt, sobre todo de su libro que se llama El sentido de la historia. Bien, este autor me ha parecido muy importante en nuestra disciplina, porque él representa una postura que desde la cual se descubre que en la civilización occidental la filosofía de la historia en gran parte está iluminada por la influencia del cristianismo y entonces diríamos por la visión judeo-cristiana. Carl Lowitt nació en Múnich, Alemania, el 9 de enero de 1897 y murió en Heidelberg, Alemania, el 26 de mayo de 1973. Es uno de los discípulos de Heidegger y luego uno de los más agudos críticos de este. Lo conoció a Heidegger a través de Husserl, el padre de la fenomenología, y fue precisamente en Friburgo por los años 20. Lowitt fue alumno de Husserl, pues, y de Heidegger. Abandonó Alemania en 1936 a causa de su origen judío. Vivió durante algunos años en Japón, donde se fascinó por la relación de la filosofía zen con una nada no originada en el nihilismo. En 1941 se trasladó a Estados Unidos de América, luego regresó a Alemania y enseñó en la Universidad de Heidelberg. Lowitt considera el desarrollo del pensamiento europeo como un proceso de secularización de la visión teológica bíblica de la historia, caracterizada por la esperanza de un futuro escatológico. Lowitt trata de alejarse de la violencia del logos occidental y se orienta hacia una naturaleza no considerada como historia, destino ni creación, y en la que la muerte es un componente ante el cual el sujeto no encuentra su autenticidad. Como les digo, me ha parecido muy interesante este autor. Entre sus obras se cuentan de Hegel a Nietzsche, obra que concluyó en Japón en 1939, y otra obra que puedo decir que es su obra maestra, Historia del Mundo y Salvación. Esta obra fue muy leída, influyó mucho en la filosofía política. Publicado en 1949, pues imagínense, ha influido mucho en la guerra, lo que llamamos la Guerra Fría, que felizmente concluyó
en el 89 con la caída del muro de Berlín. Entonces, en esta obra, Karl Lowitt trata sobre todo de un tema, la secularización. Su objetivo es demostrar que la filosofía de la historia descansa sobre presupuestos teológicos generalmente ignorados o negados. Lowitt no anuncia el retorno a una visión teológica de las cosas humanas, más bien somete a examen crítico las bases comunes de la teología y de la filosofía de la historia y apela a una interrogación de los fundamentos metafísicos que han pasado desapercibidos para la racionalidad occidental. Ahora ustedes me van a preguntar, pues ¿qué no nos va a hablar del providencialismo? Pues me ubico. Precisamente, o sea, yo sigo a este autor para afirmar que en efecto lo que es la filosofía de la historia en nuestra civilización occidental sí es una secularización, porque se sigue un proceso donde se va desde el providencialismo, diría uno, desde un enfoque de fe cada vez más hacia un enfoque netamente filosófico, o sea, a la luz de la sola razón. Pero yo quiero añadir que el providencialismo no ha pasado. De hecho, hoy está presente en nuestras concepciones del sentido de la historia, de nuestras maneras de entenderlo. Y bueno, pues ahora sí me parece que voy a entrar de lleno al tema del providencialismo. Para esto les quiero platicar en primer lugar de Orosio, Paulus Orosio. Entre los providencialistas encontramos a Paulus Orosio, a San Agustín de Hipona, al abad Joaquín de Fiore, al obispo Bossuet y al padre Jean Baptiste Vico. ¿Sí? Y de modo que pues vamos a ver más o menos un panorama. Ustedes se fijan que entre los materiales que les he puesto para lo que corresponde al estudio del providencialismo, pues nada más se trata de materiales sobre la filosofía de la historia de Bossuet y la filosofía de la historia de Vico. Pero entonces me pueden preguntar, ¿y los demás providencialistas? ¿Nos vamos a quedar en ayunas, acaso? Bueno, yo quiero darles una información complementaria con esta explicación. Y como decía, comenzamos con Paulus Orosio. Él nació en el 375, pues sí, de nuestra era, y murió no antes del 420. Vivió en Galaequia. Escribió un libro muy importante. ¿Qué digo uno? Pues bueno, escribió una obra muy importante que tituló Historiarum Adversum Paganos Libri Septem, o en español, 7 libros de historia contra los paganos. ¿Por qué escribió esta obra Orosio? Es que corría la idea de que la caída del Imperio Romano tuvo como causa que adoptó el cristianismo. De modo que, pues, Paulus Orosio y Agustín de Hipona, en concreto, escribieron sus obras, este último, Su Ciudad de Dios,
para pues hacer apologética, es decir, para defender al cristianismo de esa acusación. Entonces, Orosio, pues fíjense que no les voy a dar tantos datos biográficos, mejor vamos a llegar de lleno a su obra. Entonces voy a decirles nada más que Orosio fue muy amigo de San Agustín de Hipona, que lo visitaba cuando en sus viajes que hizo él hacia Jerusalén. Y bueno, pues esa obra de Orosio, la historia contra los paganos, trata de una... Bueno, pues ahí se trata ya de elaborar una historia universal. Es el primer intento. Y yo veo que aquí está la importancia de esta obra. Sí, ya dijimos que es de carácter apologético, que es providencialista, claro. El fin de Orosio era comparar el pasado pagano con un presente cristiano, a través de sus hombres, sus acciones y teniendo en cuenta el medio geográfico y temporal. Entonces es una obra donde se tiene un objetivo concreto. También quiero decirles que Agustín, que Agustín fue amigo pues de Orosio y lo llamó para que lo apoyara, lo ayudara en su ciudad de Dios, y a la vez Agustín seguro que lo enriqueció con sus ideas. La decadencia de la ciudad de Roma, y de ahí pues es cuando ya empieza a caer el imperio romano, pues ya fue desde el 410 con Alarico que saqueó la ciudad, y entonces ya viene a cundir la idea de que eso sucedió a causa de los cristianos. Y bueno, pues Orosio tiene una forma muy peculiar de responder pues a esa acusación, según decíamos. Quiero decirles algunas características de su obra. La primera y más grande es el universalismo. Es la primera obra de historia universal de carácter cristiano, o bien la última del universalismo clásico, que voy a decir que no tenía mucho de universalismo. De hecho, las historias que se escribían, digamos por ejemplo en la Grecia, Tucídides con la guerra del Peloponeso, por ejemplo, historias que se escribían antes, pues eran de carácter muy particular y se referían a una región también muy concreta. Entonces, aquí Orosio trata de escribir una historia universal, pero hagan de cuenta, como decimos ahora, de la humanidad. Sí. Entonces, él siguió una metodología. Utilizó la teoría de la sucesión de los tres imperios universales. O sea que a una civilización sigue otra. No, pues este pensar está muy presente hasta nuestros días. Pero bueno, pues por eso hay que admirar a Orosio.